¿Qué tal amigos de Big Vision Making? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar con la diseñadora de modas colombiana, Valentina Martínez, mejor conocida como Valegar. Valegar, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo te inicias en este campo de la moda? ¿Cómo te inicias como diseñadora de modas? Bueno, pues mi mamá, que soy colombiana y mi mamá también, era diseñadora, entonces yo crecí toda la vida en el mundo de la moda, yo modelaba para ella y siempre supe que yo quería estudiar diseño de moda, entonces eso fue lo que hice en Colombia y a partir de ahí ya también entendí que me gustaba mucho el marketing digital, también soy creadora de contenido, entonces a partir de ahí fue que decidí mudarme a Nueva York a estudiar mercado de moda y ahora entonces estoy pudiendo lograr unir esos dos mundos de diseño y marketing. Perfecto. ¿Qué nos podrías platicar acerca de este estilo sostenible que tienes? Bueno, pues esa es una de las principales motivaciones que yo tuve. Yo, como comenté, desde pequeña quise estudiar moda, quise tener mi propia marca y todo, pero cuando entré a la universidad empecé también a aprender. Cuando entré a mis primeros trabajos trabajando en tiendas de ropa, empecé también a entender un poco más cuál era el impacto que tenía la industria de la moda sobre el medio ambiente y me di cuenta de que la mayoría de los aspectos de la industria de la moda son negativos, pero al tiempo era mi pasión y algo que yo siempre quise, algo que yo siempre quise hacer. Entonces entendí que definitivamente sí quería ser parte de la industria, pero quería buscar una forma de hacerlo ética y responsablemente con el medio ambiente. Y por eso es que cuando estuve en la universidad apliqué a un programa que tenía un enfoque sostenible en el que nos mostraban el impacto de cómo puede uno desde la conceptualización del diseño poder entender cómo se usan los materiales, cuáles se usan y cuál es el uso que uno le quiere dar para que de verdad se aprovechen los materiales y se cuente una historia que demuestre que las prendas son mucho más que solamente algo que se usa y se desecha. Excelente. Oye, te quería preguntar sobre esta colección entre Valegar y Twin. Me parece muy interesante. ¿Qué me podrías platicar sobre esta fusión? Bueno, ahora comentando, cuando me fui a estudiar a Nueva York, empecé a trabajar también en todo esto de marketing de moda, pero una de mis principales motivaciones también, además de la sostenibilidad, es también trabajar con empresas que tengan una misión y una visión que se acople a la mía, con empresas un poco más pequeñas y esta es una empresa que inició hace un poco más de un año, entonces también estaban empezando y estaban muy abiertas a las ideas nuevas, que eso me encantó a mí, porque yo quería también entender que parte de mi identidad ha sido mucho también ser latina, así yo ahora esté viviendo afuera de mi propio país, quiero poder mantener esa identidad y esa raíz que yo tengo, entonces decidimos también empezar a comentar con ellas cómo ellas tenían mucho inventario que no se había vendido antes, tenían unas piezas básicas y ellas sabían que yo me especializaba también en rediseñar piezas y darles una nueva vida más que diseñar desde cero, entonces así fue como entendimos también que de pronto una colaboración en donde yo pudiera traer una perspectiva latinoamericana a una empresa neoyorquina podía ser una buena combinación de culturas y que podíamos encontrarnos en un nuevo camino que decidimos seguir aquí en Ciudad de México, que también me emociona mucho. Entonces, parte de eso fue rediseñar piezas que ellas ya tenían de otras colecciones y la otra parte también fue los desechos. Para mí es muy importante también ser consciente de que el proceso de diseñar, de tener una empresa, de hacer envíos, todas esas cosas son cosas que uno a veces no piensa tanto como consumidor, pero cuando uno está desde la parte de la conceptualización también entiende que los empaques, lo que se necesita para que una prenda llegue al cliente, implica también los plásticos, los empaques, lo que se utiliza y una parte que tenían ellas era unas bolsas plásticas que no habían querido desechar porque también les interesa mucho la sostenibilidad, pero no habían encontrado una forma de poder utilizarlas realmente. Entonces yo dije que mi misión con mi conocimiento era encontrar una forma en la que pudiéramos utilizar este plástico para convertirlo en algo útil que se pudiera de verdad como utilizar años y años y años y que no fuera una bolsa desechable. Y así fue que decidimos crear nuestro textil propio de la colección que hicimos completamente manual a punta de experimentos por muchos, muchos meses y al final logramos tener este textil con el que hicimos bolsas, sombreros, abrigos, aquí de hecho pueden ver la bolsa. Y me ha emocionado mucho ver cómo la gente me comenta que
no hubieran podido pensar cómo se podía crear un textil desde el plástico, pero que ahora viendo los productos finales es algo que realmente quisieran utilizar y que no lo ven como este plástico que alguna vez pudo ser basura, sino como un producto con mucho potencial. Perfecto. Valegar, ¿qué significa para ti estar en México? Y si nos podías explicar un poco sobre las actividades que has tenido y bueno, y las que te faltan, que te vas a estar teniendo en este país. Para mí México es un lugar demasiado especial y efectivamente, pues al ser colombiana, el primer lugar en el que ofrecí mis diseños fue en Colombia hace algunos años, pero cuando estaba hablando con las dueñas de Twin y estábamos hablando en qué lugar debíamos compartir estos diseños, las dos, o sea, el lado de ellas y yo, las dos estábamos buscando también como buscar una nueva perspectiva y un lugar en donde ninguna de las dos hubiera explorado antes el mercado. Y yo tengo un amor por México muy grande, esta no es la primera vez que vengo y muchos de mis seguidores vienen acá. Cuando yo abrí mi marca online en Colombia de piezas rediseñadas, uno de los principales comentarios que recibí fue: ¿por qué no vendes esto en México? Queremos que estés en México, queremos que vengas a México. Y mi sueño siempre fue, después de hacerlo en mi hogar, poder hacerlo en Latinoamérica y que fuera en México. Entonces me alegró mucho que las dueñas de Twin también estuvieran interesadas con venir acá y ha sido una experiencia que yo no puedo comparar. Además, después de mucho tiempo de estar en Estados Unidos, fue mi primera vez de vuelta en Latinoamérica, entonces también me siento muy bienvenida y me encanta estar aquí y me encanta la cultura mexicana y he conocido gente espectacular que me ha dicho que mis videos los han impactado, que esta colección los ha inspirado. He hablado con muchos diseñadores aquí que me dicen, me acabo de graduar aquí en México o estoy en la universidad y ver tus videos y tu carrera me ha motivado para poder yo también pensar en formas sostenibles de ser diseñador de moda. Entonces me alegra mucho poder otra vez hablar con gente que entiende mi perspectiva mucho más y que me hace sentir tan bienvenida y necesito volver, así siga aquí, como que ya quiero volver. ¿Cuáles son tus objetivos a largo, mediano y corto plazo como diseñadora de moda? Bueno, honestamente me parece muy interesante porque siento que cuando me mudé a Nueva York fue a estudiar marketing de moda, no tanto diseño, porque también ya sabía que ya tenía todas las bases de haber estudiado diseño de moda en Latinoamérica, en Bogotá. Pero honestamente en este año también me ha enfocado mucho más en el marketing digital, porque una cosa que yo entendí también cuando estaba estudiando yo y trabajando en diseño fue: los diseñadores tienen todas estas historias y tenemos todos estos conceptos y toda esta magia que viene detrás de lo que nos motiva a hacer las piezas, pero entendí que a veces todas esas cosas no llegan tanto al cliente porque a veces creo que en nuestras culturas nos están enseñando un poco que las piezas son, es linda, me queda, me gusta y ya, y ese es el fin de la historia. Y para mí es muy importante que todas estas historias y este amor con la que los diseñadores hacemos las prendas llegue a los consumidores, y por eso fue que también decidí aliarme con Twin, porque entendí que ellas tenían todas estas historias, ellas, las prendas son unisex y también tratan de contratar modelos de todas las tallas, de todos los géneros, que de verdad sea una comunidad que se sienta bienvenida, y para mí es muy importante que todas esas historias lleguen. Entonces decidí aliarme con otras marcas para contar sus historias, entendiendo que yo como diseñadora sé lo que requiere el proceso de conceptualizar y crear una colección. Entonces, honestamente siento que para mí ahora mi carrera como creadora de contenido también me ha permitido ser una especie de mentora para otras personas y mostrarles, según lo que yo he aprendido, cómo crecer sus marcas y cómo comunicar esto a los consumidores de una forma en la que la gente entienda el valor que hay detrás de una prenda y que no solo la vea como algo que se puede utilizar y desechar, como dije antes. Entonces creo que más que todo en mi carrera como diseñadora me encantaría poder seguir rediseñando piezas y dándole mucho más visibilidad a la moda sostenible en Latinoamérica, pero de la misma forma aliándome con otros diseñadores y otros creadores para poder también ayudarlos a ellos a transmitir este mensaje al público que ya tienen. Muy bien. Vale, antes de despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más? Pues quería agradecer, de verdad estoy muy feliz y siento que una parte de mí como que aún no puede procesar que todo esto está pasando y no puedo verbalizar la emoción que me da que tanta gente se sienta motivada y que quiera aprender más sobre moda sostenible.
y pienso que a veces suena como un tema un poco intimidante o algo como que todavía no conocemos mucho o como que falta mucho por hacer o un cambio demasiado drástico que uno tiene que tomar en su vida, pero siento que los pasos pequeños aportan mucho más y el simple hecho de querer aprender y estar abierto a estas ideas me emociona mucho y espero que entre todos como comunidad latinoamericana podamos seguir progresando y aprendiendo mucho más sobre esto juntos. Vale, no sé si nos podrías dar a repetir por favor las redes sociales y cómo te buscamos en YouTube. Sí, claro que sí. Mi nombre es Valegard en todas las redes, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Me pueden encontrar. Comparto contenido, evidentemente, sobre moda sostenible, sobre diseño, también mucho más sobre cómo es realmente ser parte de la industria. Y para mí es muy importante mostrar, y lo he hablado con mucha gente acá, que es que a veces uno puede sentirse pequeño estando en Latinoamérica, pero siento que el mundo quiere escuchar mucho más lo que queremos decir ahora y me encantaría poder compartir eso con ustedes. Creo contenido sobre cómo es mi vida en la industria si quieren aprender mucho más de eso. Y sí, me pueden encontrar como Valegar en todas las redes y esta semana en Ciudad de México en PCH Store en Roma Norte. Valenard, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Que sigan los éxitos, muchísimas felicidades, te admiramos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchísimas gracias por invitarme.